mi esposo. Él va a estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Y ojalá que estemos receptivos, porque si usted vino aquí fue a escuchar la palabra de Dios. Amén. El momento más importante del servicio es cuando el Señor nos está alimentando con su palabra, porque si hay algo que nos edifica es la palabra de Dios. Amén. Así que esté atento, no se deje arrullar por este frío delicioso que está haciendo. Vamos a estar atentos porque esto es un regalo del Señor. Amén. Este clima es un regalo del Señor y su palabra también. Buenos días. Dios les bendiga. Si ustedes vinieron con lluvia, significa que realmente estaban deseosos de estar acá, ¿verdad? Porque uno con esta lluviecita un domingo, oiga, esto no se ve todos los días. Y toda la semana uno madrugando, para quedarse ahí en la casa sabroso. Pero estamos acá y le pido al Señor que Él sea hablándonos y que nos sea dando ese aliciente, ese conocimiento de su palabra. ¿Saben? Hoy le pido al Señor que todo argumento, que todo lo que yo tenga en mi cabeza, Él lo aparte. Yo quiero que Él sea el que nos enseñe hoy, que Él nos llene de su palabra. Y estamos siguiendo una serie, y la enseñanza de hoy es cara a cara con Jesús, y vamos a estar hablando basándonos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 15, y vamos a estar haciendo énfasis en el versículo 3. Acompáñame por favor a esa cita, Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Si lo tienen, vamos a leerlo entonces. Dice: Jesús enseña a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. O sea, no te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Alguien me colabora con el nené, por favor? ¿Con el bebé? No me es molesto el bebé. Simplemente es para que ustedes no se distraigan. Los niños son del Señor y son bienvenidos a esta casa. Solamente es para que ustedes no se distraigan. ¿Listos? Y también que sabemos cómo el enemigo obra a veces. Retomo en el versículo 5, dice: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho,
tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió: ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Hay una gran dificultad para entender estos pasajes, debido a que nosotros no somos los lectores primarios, sino que han pasado ya más de 2000 años y es difícil comprender estas palabras. De hecho, tú vas a leer y vas a ver como si una cosa no tuviera que ver con la otra. Pero ahora vamos a tratar de desglosarlo y de entenderlo. La palabra de Dios dice que había un hombre, cierto hombre muy importante entre los judíos, un rabino muy respetado, quien solicitó reunirse con Jesús en secreto, resguardados por la oscuridad de la noche. ¿Por qué razón? Claro, imagínense que Jesús acababa de purificar el templo, había ido y había volteado las mesas de los cambistas. La gente estaba enfurecida. ¿Quién se cree este? ¿Quién es este que viene aquí? De hecho, cuando a Jesús lo acusan precisamente por una de las cosas que dijo ahí en ese momento. Él entró tirando las mesas. ¿Cómo se les ocurre convertir la casa de mi padre en cueva de ladrones? Y el discurso de Jesús estaba siendo escuchado por muchas regiones y estaba siendo muy polémico. Los fariseos y los escribas estaban con los oídos atentos y los ojos muy bien puestos en Jesús. Estaban estudiando la manera en la que Jesús enseñaba. ¿De dónde sacaba él todas estas cosas? ¿Con qué autoridad estaba enseñando? Entonces, era muy polémico el mensaje de Jesús, era muy revolucionario. Ahora, Jesús no era bien visto por la clase religiosa judía. Pero Nicodemo, que no era cualquier hombre, era un hombre especial. Él estaba muy atento a los milagros y las señales que Jesús estaba haciendo. La conversación la inicia Nicodemo, reconociendo que el ministerio de Jesús no proviene de los hombres o de los poderes malignos, sino de Dios. Dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Más adelante a Jesús se le iba a acusar de hacer estos milagros por Belcebú, o sea, por Satanás. Pero Nicodemo sabía que los milagros y las señales que Jesús estaba realizando no las hacía por sí mismo, sino que Dios estaba con él. Nicodemo reconoce, número uno, que él procedía de Dios, y número dos, reconocía que Dios estaba con él. Y sabía que el ministerio que Jesús estaba desempeñando era por el Espíritu Santo, tal como lo decía en Isaías 42. Al parecer ya Nicodemo había estado en conversaciones con sus mismos pares o con sus compañeros de dirigencia. Él estaba, ¿sí está bien dicho eso? Él
conversaba con sus estudiantes y conversaba con sus amigos del Sanedrín y decían: ¿han visto el milagro del hombre del paralítico? ¿Se han dado cuenta ustedes de que él era ciego? ¿Se han dado cuenta ustedes de cómo las prostitutas están abandonando la prostitución para seguir a Jesús? ¿Se han dado cuenta cómo publicanos deciden abandonar su profesión de traidores y se van a seguir a Jesús? ¿Se han dado cuenta? Algo está sucediendo y esto no es normal. Además, le escuchamos decir que no había venido por los sanos, sino por los pecadores. ¿Qué es esta enseñanza tan revolucionaria? Esto es tremendo. Este hombre tiene algo especial. Yo tengo que saber de qué se trata. Y Nicodemo, muy probablemente, él decidió iniciar una investigación formal para ver de qué se trata todo esto. Pues mucha gente anda diciendo que Jesús es el Mesías, o que Jesús es un profeta, un caudillo que Dios ha levantado en estos últimos días. Nicodemo tenía muchas preguntas más que respuestas y deseaba encontrarse con Jesús para entender lo que estaba sucediendo. Pero él inicia reconociendo que estas cosas muy seguramente no vienen de los hombres. Y esto no puede ser hecho por Satanás tampoco. Tiene que ser Dios quien esté con él. Pero Jesús hace algo un tanto, como él sabe hacerlo, misterioso. Él siempre hace las cosas de una manera misteriosa. Miren, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa afirmación, ¿quién la entiende? Imagínate. Nicodemo quedó. O sea, el Señor decide llevar esta conversación a un nivel profundo, más profundo. Tal vez Nicodemo esperaba que el Señor le dijera: muy bien, qué bueno que lo haya reconocido, qué bueno que sepas que lo que hago no es de parte mía ni de parte de Satanás, sino de Dios. Nicodemo no recibió un reconocimiento por ello. Al contrario, recibió una frase que le volaría la cabeza, por decirlo así. Es necesario que para ver el reino de Dios tú nazcas de nuevo. Nacer de nuevo también podría traducirse, según el original, como nacer de arriba, nacer de lo alto. Entendiendo el contexto de la conversación, podríamos decir nacer del cielo. Nacer de nuevo, nacer de arriba, al parecer es un juego de palabras que Jesús está empleando para darle a entender que ese tipo de nacimiento no era un nacimiento natural. Sin embargo, Nicodemo no entiende esto y dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Puedo acaso yo entrar otra vez en el vientre de mi madre? Maestro, eso no va a ser posible. Muy probable ya la mamá de Nicodemo había fallecido. ¡Ay! Ah, sí, ya lo desperté. Ahí está. Entonces, muy probablemente la mamá de Nicodemo ya había fallecido. ¿Y cómo iba otra vez a él a meterse en el vientre de la mamá? Y decía, él estaba: Nicodemo, deseo que veas el reino de Dios, pero no lo verás hasta que nazcas de nuevo. Entendemos que el reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre los seres humanos por medio de su Espíritu Santo. Lo voy a volver a decir. El reino de Dios es el gobierno de Dios en los seres humanos a través de su Espíritu. Es decir, hombres y mujeres que renuncian a su voluntad para ser capacitados por el Espíritu Santo y elegir hacer la voluntad de Dios. Ya no hacen lo que a ellos les da la gana, sino que hacen lo que a Dios le place. El reino de Dios podemos definirlo como toda la magnificencia, la gloria de Dios, el amor, la misericordia, el favor, el bien del Señor corriendo, ministrando a todo ser humano.
a todo ser vivo, a toda la creación. Ese es el reino de Dios, el orden de Dios estableciéndose en todas las cosas. ¿Están conmigo? Ah, bueno. Nicodemo, ¿no verás el gobierno de Dios trayendo libertad a los oprimidos por el diablo, sanando a los enfermos, rompiendo las cadenas de los que son esclavos del pecado, a menos que nazcas de nuevo? Nicodemo, desde la ignorancia que todos solemos tener, estaba lleno de preguntas. Tal vez pensaba, hey, un momento, yo estoy seguro de que si el reino de Dios viniera, yo lo pudiera ver, yo lo reconocería. Eso no es difícil de verlo. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo será esto? Yo entiendo que solo el ser humano puede nacer una vez. Y en el versículo 5 Jesús repite nuevamente la expresión, pero de otra manera. Dice, te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El Espíritu sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del Espíritu. El Señor vuelve a decirle lo mismo, pero de otra manera más explícita. Así concluimos que nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? El nacimiento del agua es interpretado de varias maneras y te voy a mostrar al menos 3 posturas. La primera tiene que ver con el nacimiento físico. Muchos asocian el nacimiento del agua, por el agua, como si fuera el nacimiento físico. Otros afirman que el nacimiento del agua quiere decir la palabra de Dios, que a menudo es presentada como el agua, nos purifica. El otro dice, en la tercera postura dice que es el bautismo. El nacimiento por el agua es el bautismo, símbolo de purificación, a renunciar al mundo y al arrepentimiento por los pecados. Hay 3 posturas que dicen que el nacimiento del agua es eso: naciendo del cuerpo, naciendo o siendo purificado por la palabra, que es representada como el agua en las Escrituras. O tercero, que es el bautismo. La primera opción tiene mucho sentido común, porque si ustedes leen el versículo 5 se van a dar cuenta que Jesús está diciendo, lo que nace del cuerpo es del cuerpo y lo que nace del Espíritu es del Espíritu. O sea, es el nacimiento natural. Sin embargo, difiero algo de esa postura, porque no tiene sentido que el Señor coloque como el requisito para ver el reino de los cielos nacer naturalmente, ya que eso es algo que ni tú ni yo elegimos y no tiene nada que ver con una elección. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el nacimiento natural es algo que ni tú ni yo elegimos, simplemente Dios le plació el permitirnos existir. ¿Quién eligió existir aquí? ¿Quién tiene conciencia de antes de nacer? A menos que seas Victoria, que Victoria me dice, cuando yo era una semillita en los cielos, yo pensaba que... Ella dice eso. Pero ni tú ni yo tenemos idea de qué éramos nosotros antes de nacer. Entendemos ahora que somos seres humanos, tenemos conciencia y vemos una realidad de las cosas y vemos todas estas cosas, pero no tiene sentido tener en cuenta esto como un requisito para ver el reino de los cielos. Pero ya cuando vemos la postura, la segunda postura, es decir, también pudiésemos interpretarlo así. Ahí sí ya tiene un poco más de sentido. Dice, la palabra de Dios nos purifica.
Al bautizarnos, estamos abandonando las palabras de este mundo, o sea, la filosofía de este mundo, y estamos sumergiéndonos en la palabra de Dios, en la filosofía o el pensamiento de Dios. Abandonando el mundo y sumergiéndonos, muriendo al mundo y sumergiéndonos en la palabra de Dios. Estamos muriendo a nuestra pasada manera de vivir y recibiendo una nueva vida en Cristo conforme a su palabra. ¿Quién puede entender esta nueva vida en Cristo si no es a través de la palabra? ¿Me estoy explicando? Entonces, parecería más sensata la opción, recibiendo una nueva vida en Cristo, y en este caso la palabra representa el agua. El agua, representa la palabra de Dios que entra en nosotros, purificándonos y haciéndonos nacer, preparando la tierra para que la semilla del Espíritu Santo sea sembrada. ¿Cuántos han visto esa comparación, esa analogía? La palabra de Dios dice, no me acuerdo en qué parte del Evangelio, que el Señor dijo que si la semilla o el grano de trigo no muere, no puede dar una nueva vida. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que es depositado en nosotros, y que luego el cuerpo, al ir desgastándose, envejeciéndose, tal como la vaina ¿sí lo han visto? La vaina del frijol, cuando se va secando, se va arrugando y luego da lugar a una planta. Al igual ocurre en nosotros. ¿Cuántos tienen sueño? Que se les cumpla. Oigan, qué mal chiste. Así somos nosotros también. El sueño, ya también, yo también estoy ahí cayendo apesadumbrado. Oigan, la semilla tiene que morir, la parte externa de la semilla, porque la semilla no muere en realidad. Dentro de ella empiezan a ocurrir unos cambios, unos procesos químicos, qué sé yo, microorganismos moviéndose allí, una cantidad de cosas, y luego brota una planta. Y el Espíritu Santo en nosotros es lo que mantiene vivo nuestro espíritu y nuestra alma. Y así que, Javier, un día vamos a ir desgastándonos, envejeciéndonos, se nos van a caer los dientes, se nos va a caer todo. Posteriormente moriremos, como la semilla se pudre, pero después resucitará en gloria. Esto no me lo estoy inventando yo, queridos. Esa analogía también está en Efesios capítulo 2 o 1. La pueden buscar. Entonces, entendiendo esto, vemos que el nuevo nacimiento puede ser una preparación por la palabra de Dios, de nuestro ser, y luego el Espíritu Santo viene y es sembrado en nosotros. Él viene a vivir en nosotros. Pero hay una tercera postura que a mi parecer puede ser la más sensata. La opción 3 tiene que ver con el bautismo, ya que el mismo Jesús, al ser bautizado por Juan, nos da el ejemplo. Entra a las aguas y luego sale, y que viene el Espíritu Santo y se posa en él, capacitándolo para el ministerio y para todo lo que él tenía que hacer, para que se cumpliera la Escritura diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí me explico? Entonces se cumplen las Escrituras ahí. Yo creo que esto es más acorde con lo que Jesús está diciendo. El bautismo, el bautizarse. Porque el bautismo hace parte del proceso de salvación. ¿Sí? No podemos minimizarlo. Y aunque la salvación pudiese bien darse sin bautismo, porque hay varios ejemplos en las Escrituras,
no quiere decir que no sea importante. Es lo más normal que un creyente se bautice. Debería serlo. ¿Cuántos están conmigo ahí en la enseñanza? A ver, ¿estamos entendiendo? O sea, el nuevo nacimiento es, podemos decirlo, bautizarnos, que es un proceso de muerte y de resurrección. Y luego vamos a ver la otra parte, que es la del Espíritu. Hay que nacer del agua, que es de lo que acabamos de hablar, de explicar. Y luego ahora vamos a hablar del nacimiento del Espíritu, que ese no es tan difícil. Sin embargo, hay un juego de palabras también allí, importante, que tenemos que ver. El nuevo nacimiento es el abandono total del mundo y sus deseos, y convertirnos por acción divina en una casa adecuada para el Espíritu Santo. Este milagro nadie lo puede explicar. ¿Cómo sucede? Alguien me puede decir, no, yo estaba ahí y yo vi cómo el Espíritu Santo vino y se metió en mí. No, nadie lo vio. Así como el viento, el cual no sabemos de dónde procede ni a dónde va, ni a dónde se dirige, pero sentimos su presencia en nosotros, así también el nacer del Espíritu es un misterio. No sabemos cómo sucede, pero sucede. No sabemos cómo se da esto en nosotros, sin embargo, tenemos la certeza de que Él está obrando, porque lo podemos sentir, lo podemos percibir a nuestro alrededor. Ayer mi esposa abrió la ventana y corría una brisa sabrosa. Y decía, ay, qué brisa tan rica, porque hacía un calor terrible. Y iba a llover, pero no llovió. Le echan la culpa a las ferias, le echan la culpa a los circos, de que están haciendo rezos para que no llueva. Yo no sé, pero qué misterio, ¿verdad? Hace que va a llover y no llueve. Y ayer era así, y entraba la brisa fresca. Si tú me preguntas a mí de dónde viene esa brisa, no tengo ni idea. Yo solo sé que nos estaba refrescando ahí, porque hacía bastante calor. El viento tiene esa particularidad, es misterioso, ¿verdad? Él viene cuando le da la gana, se va cuando le da la gana, nadie sabe. Lo que sabemos es que el viento es dirigido por la voluntad de Dios y hace lo que Dios quiere que haga. El Espíritu Santo obra conforme a la voluntad del Padre. Toca y hace nacer a quien Él quiere. ¿Están conmigo? Más les vale. Si el Espíritu Santo obra de maneras misteriosas en la salvación, quiere decir que así también es nuestra vida, una vida llena de contrariedades, de movimientos sobrenaturales. Ahora quien asume el mando en nuestro corazón es Él. Por lo tanto, así también son dirigidos los creyentes. ¿Ven las consecuencias de ser dirigidos por Él? ¿Estamos? ¿Están conmigo? Uy, esto que acabo de decir es bien profundo. Si es el Espíritu Santo el que dirige tu vida, Él sí que es bien dinámico. Él sí que tiene fuego. Él es fuego consumidor. Él es agua también. Él es un viento. De hecho, la palabra que Jesús utiliza para referirse al Espíritu es ruaj. Y esta palabra también quiere decir viento.
Si se dan cuenta ahora por qué Jesús hace analogía con el viento, hace un juego de palabras Jesús para hacer un paralelo de la manera en la que el Espíritu obra y la manera en la que el viento se mueve. Pero ¿cómo es posible que esto suceda? Y el Señor le dice a Nicodemo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús: yo sé que tú no lo entiendes, son complicadas de entender, pero ¿sabes por qué? Porque hay incredulidad en los corazones de ustedes. Le dijo así: te aseguro de que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué hablaba Jesús? Lo que sabía y lo que había visto. ¡Hey! Jesús, yo lo hago así para que se despierten. Jesús le dijo: nadie descendió, nadie ha visto jamás al Padre, ni sabe las cosas del Padre y todas las cosas espirituales, sino el que descendió, que soy yo. Yo soy el que da testimonio. Dice: yo no hablo las cosas que yo quiero, sino lo que el Padre me ha querido revelar, y que yo hablo lo que el Padre quiere que yo hable. Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que el Padre le había dicho que hablara. Jesús no hablaba nada fuera de lo que él ya no había visto, fuera de lo que él ya había visto al lado de su Padre. Oigan, y si les hablo estas cosas con ejemplos terrenales, con figuras terrenales, con sombras de las cosas, y no las entienden, imagínense si les hablo de las cosas que ninguno ha podido ver y saber. Y esto luego lo veríamos explicado por Pablo en sus cartas. El misterio del Evangelio fue revelado en su Hijo Jesucristo. El Señor le hace comprender a Nicodemo que a pesar de ser maestro de Israel, aún no entiende estas cosas y no verá el reino de los cielos a menos que acepte el testimonio de Jesús. ¿No me crees por mis palabras? Créame entonces por mis obras. Mis obras, o sea, los milagros, son un respaldo al testimonio que doy. Nicodemo, a pesar de que al reflexionar sobre Jesús y estar seguro de que este ministerio de Jesús proviene del Señor y que Dios está con él, aún duda y está a la defensiva sobre las palabras de Jesús o sobre si Jesús es o no el Mesías. Él está ahí es para verificar eso. Y Nicodemo está investigando, su corazón lo ha inquietado y está en una entrevista cara a cara con Jesús. Jesús le dice en otras palabras que él testifica sobre lo que ha visto o oído, ya que él descendió del cielo. Y a pesar de que ellos ven esos milagros, ellos no creen. Y ahora viene una referencia y van a ver ustedes cómo se relaciona este último versículo 15 con todo lo que hemos estado hablando. Y uno dice: caramba, esto pareciera que no tuviera nada que ver, pero sí. Dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y para ello sí vamos a ir, por favor, a Números capítulo 21, del 4 al 9. ¿Cuántos tienen sueños? Yo tengo sueños. ¿Y ustedes? La serpiente de bronce, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo,
para rodear la tierra de Edom. Ojo aquí, ¿y qué pasó? Número 21, del 4 al 9. ¿Qué pasó? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó ahí? Díganlo fuerte. Otra vez. ¿Qué les pasó? Se desanimaron. Ay, se desanimaron. ¿Y qué pasó después? Y el pueblo habló ¿contra quién? Y contra Moisés. O sea, murmuraron, ¿verdad? Ay, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná, o sea, el maná, que ni siquiera ellos cosechaban, que venía del cielo. Y envió Jehová entre el pueblo serpientes ardientes. Había en el juicio, ¿verdad? Que los mordían. Y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: oye, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ay, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. La solución: una serpiente de bronce, una estatua, una imagen erguida sobre un asta, y todo el que era mordido por la serpiente miraba allá y ya no se moría, porque esas serpientes de fuego, como que eran de fuego, y los estaban mordiendo a todos. Oigan, si todavía están aquí conmigo, ¿saben algo? La dureza del camino tiene el poder de desanimar a aquellos que no mantienen su mirada en la columna de nube y de fuego. El desánimo tiene el poder de convertirnos en desagradecidos y de llevarnos a amar al mundo del que salimos por el poder del Señor. Un corazón desagradecido se vuelve quejumbroso y no disfruta de la presencia de Dios. Se vuelve irrespetuoso y habla mal del Señor y de quienes les lideran. Por causa de este pecado del Señor es porque el Señor envía las serpientes esas. ¿Saben algo? No sembraban, no cosechaban, no tenían que hacer trabajo alguno. Armar y desarmar la tienda y seguir la columna de fuego, la columna de nube. Esa gente estaba chévere, porque el Señor les estaba guardando del calor de la noche, del día y del frío de la noche. Los estaba resguardando el Señor en el desierto. Como un marido guarda a su esposa, la sustenta, la cuida. Así estaba el Señor con ellos. Pero no, claro, la señora le encantaba estar con el rabito del ojo mirando por todos lados, a ver qué veía por ahí, a ver qué muchacho fornido, aparte de su esposo, veía para simplemente tirarle, levantarse la falda y mirar y mostrar las piernas para que viniera el amante. Así le encantaba a Israel. Desagradecidos, picando el ojo. Sí estaban. Utilizaban las bendiciones del Señor para ir detrás de sus amantes, como lo dice Isaías. No, allá en Egipto teníamos cebollas, carne, pan. Ellos estaban amando la esclavitud de Egipto, que representa hoy el mundo.
Ay, recuerdo esos días cuando yo era joven. Cuando no era cristiano, que me iba muy bien. Ay, esos días en las discotecas, donde yo bailaba, la pasaba delicioso. Ahora mírame aquí. Ay, no, yo estoy muy joven para estar aquí en la iglesia. Yo necesito acción. Ah, necesitas acción. Y ya se te olvidó todo lo que Dios ha hecho por ti. Y ya se les olvidó todo lo que el Señor hizo. No esperes menos entonces. Porque el Señor a su pueblo lo reprende, lo disciplina. Ay, 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 hermano Gerson, ¿usted de qué está hablando? No, no se preocupen, eso no es la condición de ustedes. Yo estoy hablando de que Jesús estaba haciendo referencia a ese pasaje para decir que la condición de los fariseos y los escribas y el pueblo de Israel era esa. Y que las serpientes que les estaban mordiendo era el pecado. Y que estaban muriendo en sus delitos y pecados por haber abandonado a su Dios. Pusieron la mira más en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios, en el placer instantáneo que produce todas las prácticas del mundo y no en el placer de la comunión íntima con el Espíritu Santo. Cuando el Señor hace referencia a este pasaje, siempre me pregunté por qué el Señor le indica a Moisés levantar una serpiente de fuego, al igual que la serpiente que te estaba mordiendo. Yo dije, pero Señor, no tiene sentido. Debería ser algo parecido a alguna imagen del templo, de los símbolos del templo. Debería ser algo parecido a, qué sé yo, a un ángel o alguna cosa que todos miraran y pudieran ser. Pero ¿por qué levantar una serpiente? Y miren, pero ahora veo que esto representa a Jesús abrazando nuestra culpabilidad. Es decir, Jesús se hizo maldito. Jesús en la cruz estaba representando toda nuestra porquería, toda nuestra maldad, toda nuestra perversión. Ahí la estaba llevando Él, asumiendo la ira de Dios sobre Él. Es decir, al levantar a Jesús en la cruz, también la maldad de nuestros pecados estaba siendo crucificada, levantada. Y todo aquel que mire la cruz, es decir, todo aquel que abrace la obra completa de la cruz, será sano de la muerte que produce el pecado. No puedes ver el reino de los cielos. No verás a Dios obrar, no entenderás sus obras y no estarás involucrado en esto a menos que nazcas de nuevo. Y esto no es de Dios sino de los hombres. No es una obra que yo hago. Ni que pastor, óreme por favor para ver si se me va esta maldad de mí. Eso lo hace el Señor. Pastor, pero yo estoy luchando con estos pecados y yo no puedo abandonarlos. Si no puedes abandonarlos, es porque Dios aún no te ha capacitado para ello. Estás atado. Lo que puedes hacer es pedir que el Señor te haga libre, para que Él por su misericordia lo haga. Nacer de nuevo es arrepentirse e ir a los pies del Espíritu de Dios, a los pies del Señor, para que el Espíritu de Dios venga y more en ti. ¿Están conmigo? La mañana está fría y también los amenes. La mañana está fría y espero que tu corazón no. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies.
No porque esto lo haga más santo a usted. Si tú hoy viniste por primera vez, viniste de visita de otra congregación, viniste de visita, quiero que ores para que recibas de parte de Dios un nuevo nacimiento. O una reafirmación, o un nuevo ungimiento para empezar de nuevo un ministerio. Oremos. Padre, aquí está tu iglesia. Aquí están ellos, son tuyos, te pertenecen. Los has marcado con tu espíritu, les has sellado, Señor. Y nadie los puede arrebatar de tu mano. Ahora, Señor, abre nuestros ojos para poder ver tu reino establecerse en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Hoy, Señor, que tu reino venga a nosotros. Que tu orden sea establecido en nuestras vidas primeramente y luego alrededor de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra eterna, hermosa, tu palabra bella, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos inmediatamente.